Buen día. Vamos a esperar un par de minutos. Gracias por el concurso hoy vamos a comenzar la clase que ya compete a su segundo bloque, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la clase 7 de su segundo bloque, esa emisión. Vamos a hacer una emisión vamos a hacer una presentación de lo que compete al curso. Y aquí comienza. Bueno, el código de su curso pues es CB010. Hoy sí ya estamos en la séptima semana, que sería la que es después de su primer parcial. Aquí tendremos hasta la clase número 11, donde ya es todo lo que corresponde al segundo bloque, ¿verdad? Vamos a comenzar las medidas no central. ¿Qué quiere decir con esto? Que son medidas que no precisamente salen o surgen del centro de una distribución, sino que pues son los que están más a los lados. Pero estos me dan ciertas pautas para yo tener algunos datos estadísticos importantes o relevantes que me pueden dar la información de esto. ¿A qué me refiero? No precisamente todas las distribuciones van a partir del centro. Puede ser que estén más enfocadas hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso lo vamos a ir viendo cuando vamos con la clase. Mi nombre es Efraín Calderón y vamos a empezar la clase bueno, ¿en qué objetivos de clase tenemos? Como objetivo general va a ser explicar a qué nos referimos con medidas de tendencia no central, ¿verdad? Pues, en este caso vamos a hablar de lo que se trata de explicar, que son deciles, explicar centiles y por último explicar percentiles. Primera medida de tendencia no central, aunque ya medio se lo socialicé al inicio, pues vamos a poner un concepto más específico. La medida de posición, ¿verdad? Vean, aquí dice posición, ¿qué quiere decir? De qué lado con otros puntos característicos de la distribución. Lo que tiende a irse, por ejemplo, más hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, la medida como tal al centro no va a ser relevante. Posiblemente la más relevante es la que está más pegada hacia nuestro lado izquierdo. O viceversa, ¿verdad? Que se tiende a ir más hacia el lado derecho. Por ejemplo, la lógica me diría que más o menos en el tendría que estar sus puntos medios, ¿verdad? O sea, basándonos en una medida de tendencia central, que puede ser la media aritmética, la moda o la mediana. Ahora, supongamos esta situación, pero que la mayoría de personas están entre 1,50 y 1,60, ¿verdad? Y por supuesto hay personas de 1,70, 1,75, 1,80, de dos. La mayoría del grupo está sobre 1,50 y 1,60. Y es donde nosotros empezamos a analizar, ¿será que nos es relevante calcular la medida de tendencia central como dato estadístico que representa este grupo? Pues definitivamente no. ¿Por qué? Porque su tendencia no está en el centro, está hacia una orilla de 1,50 a 1,60, no está en 1,75. Entonces, de esta manera, pues yo voy a identificar estos focos y tomar decisiones y hacer ciertas fórmulas matemáticas para definir cuál es mi medida específica
que nos indique una posición adecuada para estadísticamente, ¿verdad? Dice, entre otros valores, la muestra en tramos iguales. De los tres que mencionamos. Empezamos con deciles. Dice, son 9 valores que distribuyen la serie de datos, ordenadas de forma creciente o decreciente, ¿verdad? O sea, de 0 a 9 o de 0 a menos 9, ¿verdad? Por eso dice creciente o decreciente, o hacia arriba o hacia abajo. En 10 tramos iguales. Concentra los resultados, ¿verdad? Entonces, si tenemos un grupo de personas, es en porcentaje de cuántos deciles tiene la totalidad de población. Tiene obviamente 10, ¿verdad? Que 10 más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40, más 10, 50, y así sucesivamente, hasta decir 90 más 10, 100, ¿verdad? Y eso nos da 10 deciles. Por eso dice aquí, en los que cada uno de ellos concentra el 10% de los resultados. Ahora, el decil, ¿cómo? El distintivo de este modelo estadístico. Es indicar el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de observación. Por ejemplo, podemos decir el primer decil. Ya no precisamente vamos a buscar el 100%, ¿verdad? O no vamos a enfocarnos en la mitad, que es del 50%, sino que podemos indicar donde yo miro los focos más relevantes. Entonces dice, cada decil representa un 10%, al llegar al 100%, siendo 100% el total de las muestras analizadas. Era lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un grupo de N cantidad de personas. Ese N cantidad de personas es el 100%, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay? Supongamos que fueran 20 personas. ¿Cuál es su 100%? 20. Si vengo 20 y lo divido dentro de 2, me da 10, ¿verdad? ¿Y eso qué sería entonces? Sería el 50%. Y así sucesivamente voy a identificar cada uno de los deciles según el número de muestra que tengamos. Entonces, por ejemplo, dice, siendo el 100% total de las muestras analizadas. Entonces, decil 1, E mayúscula y un 1, ¿verdad? Es un valor que es superior ¿verdad? Porque es el que le sigue. Y ese se denota con la letra D2. Hasta llegar, pues obviamente, dice, valor que es superior al del 20% de la muestra, pero es más bajo al decil 3, ¿verdad? Así van a ir cada uno y obviamente uno es más bajo que el subsiguiente, ¿verdad? D3, que el valor es superior del 30% de la muestra. Ejemplifiquemos a qué nos referimos esto. Por ejemplo, supongamos, dice, que el decil 3 o D3 del peso de un varón de 15 años es 53 kilogramos. ¿Qué quiere decirnos esto? Dice, esto significa que hay un 30% de varones de 15 años que pesan menos de 53 kilogramos. Y un 70%, como mi dato está basado en porcentaje, dice que es 53 kilogramos. Entonces aquí ya tenemos la respuesta. De 3 es 53 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Sería, si de 3 decimos de que de 1 es 10, de 2 es 20, de 3 es 30. ¿No? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el 30%
tienen este peso, 53 kilogramos. Y ahora, ¿qué pasa con el resto, verdad? Con el otro resto del 100%, dice. Y el 70%, o digamos aquí dice 30% de varones de 15 años que pesan. ¿Cómo es el 30%? Es de 0 a 53, ¿verdad? ¿Me explico? De 0 a 53 sería un 30%, porque es el decil 3, o sea, ahí abarca el 2 y el decil 3. O sea, el decil 3 nos referimos a un 30%. Y dice que esto es un parámetro de 50 kilogramos, pero 53.1 ya no representa en el decil 3, ya es un decil diferente. Y yo como sé que el total es 100%, pues vengo yo y le resto a 100 los 30% del decil 3 y me da 70. Y un 70% pesa más. O sea, a partir de 53 para arriba es un 70%. Entonces la mayoría pesa más a partir del decil 3 de 53 kilogramos. Ahora pongamos otro ejemplo ya más numérico. Dice, calcular el decil 6. Dígase de 6. De la siguiente de muestras de notas en matemáticas de una aula. Notas está como un valor máximo, dice notas de 0 a 20. ¿Verdad? 20 va a ser el valor máximo. Entonces aquí tenemos los números. 16, 10, 12, 8, 15, 18, 20, 9, 11, etcétera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, jóvenes? Nunca se olviden. Ordenamos de menor a mayor. Entonces, había un número 1 acá, que está acá. De ahí buscamos 2, 3, 4, 5, 6, no hay, hasta llegar a 8, que sí hay, de ahí 9. Y es los datos que... ¿verdad? Ya está. Resultados 13, 14 y 15. Entonces, el número de muestras son 15, ¿verdad? Que es n. Ahora utilizamos la siguiente fórmula. X es igual a n, que es el que calculamos aquí, por i. ¿Qué va a ser i en este momento, jóvenes? El decil que nos interesa. Dividido 10. ¿Por qué 10? Porque sabemos que en un 100% hay 10 deciles. Entonces es la totalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero? ¿Cuánto era? 15. ¿Y qué es como? 6. Entonces, 15 por 6, ¿verdad? Y me da dividido 10. Entonces, esto es igual al número 9. Como X es igual a 9, es un número sin decimales. Entonces, el decil 6 es el valor de la muestra que ocupa la posición 9. Dígase, de otra manera, en este dato ordenado, el decil 60 va a andar más o menos por estos datos. Le vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad? Ojo, les marqué aquí para que tuvieran atención. No quiere decir que, como decimos que es el decil 9, vamos a buscar el número 9. No, la posición 9 es la que nos interesa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ya mi respuesta, decimos que el decil 6 o el D6 es igual a 13, según la fórmula que acaban de sacar. Recordemos, n por i dividido 10. 10 es constante y pues va a ser el decil que me están pidiendo y n va a ser la cantidad de datos que tengo. 15 por 6, 90, 10. Posición 9 de mis datos ya previamente ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad? Entonces,
mi decil central, como aquí denota. Cuartiles. Dice, son 3 valores que distribuyen la serie de datos ordenadas de forma creciente o decreciente en 4 tramos iguales. El 25% del resultado. Entonces, vean, está sencillo, porque cuando decimos decil, se refiere a múltiplos de 10, 20, 30, hasta llegar a un 100%. Tomemos en cuenta que estos datos todos están dados en porcentaje. Ahora, es como que yo tuviera el 100% de los datos y lo divido entre 4 grupos, ¿verdad? Exactamente igual. ¿Qué porcentaje tiene cada uno de estos puntos? Yo decía que 4 posiciones, quiere decir que cada posición vale 20, ¿verdad? Entonces, cada cuartil tiene un valor de 25%, sea cuartil 1, sea cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, ¿verdad? Para hacer un 100%. ¿Cómo denotamos el término cuartil? El cuartil se denota mayúscula y una letra estadística que se utiliza para indicar el valor por debajo del cual se puede observar. Cada cuartil presenta un 25% de las muestras analizadas. Entonces, cuartil 1, que es Q1, es el valor que es superior del 25% de las muestras más bajas del cuartil 2. Igual que como mencionamos anteriormente en deciles, ¿verdad? El de 25 va a ser de 0 a 25%. Ese va a ser el cuartil que yo tengo. Ahora, el cuartil 2 va a ser a partir de 25, pero dijimos que cada cuartil tenía 25%, entonces 25 más 25 son 50, ¿verdad? Porque es cuartil 2. El cuartil 3 va a ser de 50 más 25 igual a 75. El lapso de 50 a 75 está en el cuartil 3. Dice, valor que es superior a la muestra más baja. Y pues el cuartil 4 es el valor más alto, ¿verdad? Que se va a encontrar de 75 hasta el 100%, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que el cuartil 1 del peso de un varón de 15 años es 51 kilogramos, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que ese va a estar en el cuartil 1, 51 kilogramos. Entonces dice, esto significa que hay un 25% de varones de 15 años que pesan menos de 51 kilogramos. Y obviamente, como es el cuartil 1, va a ser 100 menos 25, entonces 75 es el restante, entonces 75 es el que pesa más. Y veamos un ejemplo de hallazgo médico. Que va a ser más o menos lo mismo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo 1. Dice, calcular el cuartil 1, que se denota Q1, de las siguientes muestras de notas en matemática, de un aula. Entonces tenemos las notas de 0 a 20, que serían 16, 10, 12, 8, 9, 15, 18, 20, 9, 11, 1, 13, 17, 9, 10, 14. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenarlas de menor a mayor. Entonces, hay un 1, hay un 8, hay 3 9, hay 2 10, hay un 11, hay 12, hay un 13, hay un 14, hay un 15, hay un 16, hay un 17, hay un 18 y hay un 20. Si se dan cuenta, los datos donde es más... Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a identificar el número de muestras, que sería N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, N es 16 y Q1 es 25, ¿verdad? Porque es cuartil 1. Entonces, ¿cómo se hace la fórmula en X? X es igual a N por I. Ahora ya no es dividido 10 porque es cuartil, ¿verdad? Cuartil viene de 4, el otro decil viene de 10.
Entonces voy a dividir mi dato dentro de 4. Como ya identifiqué cuáles n, que eran 16 datos, pues lo coloco, ¿verdad? 16. Y lo voy a multiplicar por i. I va a ser el valor del cuartil. Entonces, 16 por 1 es 16. Y lo voy a dividir dentro de 4, una constante. Entonces, 16 dividido 4 es 4 nuevamente. Esto me está diciendo que en la posición 1 va a tomar el valor del cuartil 1. Entonces dice, como x es igual a 4, es un número sin decimal, entonces el cuartil ocupa la posición 4, que es, vamos a ver dónde están aquí ordenados, 1, 2, 3, 4. Casualmente se encuentra en el número 9, ¿verdad? Entonces cuartil 1 es igual a 9. ¿Por qué? Porque está en la posición 4, que es la que me indicó, según la fórmula, dónde está dicho cuartil. Entonces la posición 9 es el cuartil 1. Ahora vamos a ver la otra fase, que son percentiles. En percentiles, ¿verdad? Entonces se divide el pastel dentro de 100 datos. Son 99 valores que distribuyen la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente, o sea, va de la parte superior a la inferior o de la inferior a la superior, ¿verdad? En 100 tramos iguales. Es lo que cada uno de ellos concentra, ¿qué cuánto? El 1% de los resultados. ¿Por qué el 1? Porque es un valor dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 100. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos en los percentiles 100 datos, que aunque no lo digamos, ahí están. Bueno, entonces, ¿cómo denotamos el término percentil? Con la letra P mayúscula. ¿Y este qué es? Es una medida estadística que se utiliza para indicar el valor por debajo, ¿verdad? Un valor que está debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de observaciones. Cada percentil representa un 1% hasta llegar a ¿cuánto? Al 100%. Siendo el 100% el total de las muestras analizadas, ¿verdad? Es lo que les decía. Cada percentil va a tener el pastel dividido 100. Entonces, ¿qué representa? Un 1% de la totalidad, que sería 100%. 100%. Por ejemplo, supongamos que el percentil 30, aquí ya podemos indicar que nuestro datos es más variado, ¿verdad? Percentiles. Entonces pongamos de ejemplo el percentil 30, que es igual de un varón de 15 años, es 53 kilogramos. Dice, ¿qué quiere significar esto? Que hay un 30% de varones de 15 años que pesa menos de dicho dato, ¿verdad? De 53 kilogramos. Entonces, si ese es el 30%, ¿cuánto es lo que nos resta? Sería un 100 menos 30 y me da 70% que pesan, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir con esto? Por ejemplo, que este fuera un 2, quiere decir que solo el 2% de los varones de 15 años pesan menos de 53 kilogramos. Ahora, 100 menos 2 es 98. Quiere decir que el 98% de simplificar, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, nosotros eran múltiplos de 10 y de ahí los múltiplos de 25, ¿verdad? Serían deciles y cuartiles. Ahora son múltiplos de 100, ¿verdad? Cualquiera puede ser mi dato. Dice, ejemplo, una de las aplicaciones prácticas más conocidas de los percentiles está en la medida del peso y la altura de los bebés, ¿verdad? Cuando tienen un bebé y ustedes van al centro de salud, lo que les miden primero es el peso
y su altura, para conocer si hay algún problema en su desarrollo, ¿verdad? Evidentemente eso es. Entonces ellos tienen una curva donde tienen desligado cada uno eje X, X y Y, y deben de estar en su edad hasta cierto punto, ¿verdad? Tal edad debe ser la indicada. Bajo, bueno, vamos a ver cuál es el problema. Ah, el peso está malo, la estatura está mala, o la baja estatura es a consecuencia, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, una niña de 12 meses que mide 76 centímetros de altura, tiene un percentil aproximado de 50, ¿verdad? Que sería P50. Niña de 12 meses que pesa 10 kilogramos tiene un percentil aproximado de un 75, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de las niñas tienen un peso igual o menor de 10 kilogramos, ¿verdad? En el otro dice que una niña tiene 12 meses y mide 76 centímetros. Quiere decir que casi que la mitad, ¿verdad? El 50, del 0 a 50 andan en 76 centímetros. Y arriba de eso ya es el otro 50%, ¿verdad? Entonces digamos que iba a mitad. Ya veamos lo más numérico. Vamos a tener este ejemplo. Percentil, dice, calcular el percentil 40. En este caso sería las siguientes de notas en matemáticas de un aula. Entonces tenemos de 0 a 20 nuevamente, ¿verdad? Y aquí están todos los datos. Lo primero que tenemos que hacer es de menor. Y aquí tengo los datos. Y ahora que me toca identificar cuál es n. Entonces miro cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos, ¿verdad? Entonces, la número de muestras es 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar X, ¿verdad? Que va a ser igual a N por I. Y va a ser el percentil que a mí me interesa. Y esto lo debo dividir dentro de 100. ¿Ven? Que sería el 100%. Entonces, si le pongo datos, N se quita, que son los 15 datos que tengo, y lo voy a multiplicar por el valor del percentil que ando buscando, ¿verdad? Y lo voy a dividir dentro del 100%. Entonces, 15 por 40 serían 600, dividido 100 serían 6, ¿verdad? Entonces dice, como X es igual a 6, debo de buscar en los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice, es un número sin decimales, entonces el percentil 40 es el valor de la muestra que ocupa la posición 6, ¿verdad? Que es la que acabamos de identificar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el valor 10. Y aquí tenemos cómo es que se da la fórmula. Para datos no agrupados, dice. Primero se ordenan los datos ascendentemente, como hicimos en el problema anterior. Segundo, se calcula el índice entonces E dividido 100 por N. Por N y lo divido dentro de 100. ¿Cómo nos indica la fórmula? Como aquí le hemos, ¿verdad? Sería estos datos dividido 100, ¿verdad? En donde P es el número del percentil, estoy buscando, ¿verdad? De interés, y N es la cantidad de observaciones. Tercero, si I no es entero, o sea, en este dato no es entero, lo vamos a redondear, ¿verdad? El valor entero inmediato mayor que I indica la posibilidad que existe. Si I
Décimo percentil es el promedio de los valores de los datos ubicados en los lugares. Para calcular para datos agrupados. El índice del percentil. Tenemos el valor I es igual a P dividido 100 más de F, ¿verdad? Donde F va a ser la frecuencia, ¿verdad? Entonces, segundo, se localiza la clase del percentil, la cual corresponde a la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a I. Y tercero, en la clase del percentil se aplica la siguiente fórmula. ¿Qué sería esta? P sub I es igual a LPI por 100, en este caso multiplicaría de F, que sería la frecuencia acumulada de la clase anterior al percentil, menos F mayúscula, en este caso pues sería una frecuencia absoluta de la clase percentil, ¿verdad? Dividido la frecuencia absoluta nuevamente, y esto lo multiplicamos por ¿verdad? El LPI es el límite real inferior de la clase del percentil. Tenemos la siguiente serie, 3, 5, 7, 4, 9, ¿verdad? Y aquí tenemos 3, 5, 2, 7, 6, 4, 9. Entonces, calcular por la primera es 2 y 85. Y para la segunda ya los percentiles 20 y 70. Vean, aquí hasta hay un número que no es precisamente exacto, como nosotros hemos puesto el 70, el 50, etc. ¿no? Aquí es un número bastante definido. Entonces digo, 3, 5, 2, 7, 6, 4. Sería por 6, 7 y 9, porque no tenemos ningún 8, ¿verdad? Entonces, al calcular digamos que vamos a tener el dato de 32, que es lo que me dijeron en un inicio. ¿Entre cuánto lo he dividido? Dentro de 100, ¿verdad? Y esto me va a dar 2.2. Está en la posición menos 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más cercano al 2. Entonces busco el dato 2, ¿verdad? Perdón, sería el subsiguiente, ¿verdad? Porque es el que continúa, según lo que nos decía ahí. Si no lo tenemos 1, 2, 3, ¿verdad? Ahora, aquí si dan cuenta, es otro dato, 5, 9. Entonces, estaríamos buscando el percentil que está en este dato, pero en la posición subsiguiente sería la 6. Aquí tenemos este dato, que es el valor 7, ¿verdad? Aquí si ya sería mi percentil, es 7. Y en el otro caso, pues de la misma manera, ¿verdad? Tenemos 3, 5, 12. Esto va ordenado y lo vamos a dividir 20 dividido 100 y 70 dividido 100. Me da 1.6 y 5.6. Entonces hay que igualarlo a 2 y este a 6. Buscamos la posición 2, que sería 1, 2 y me da 2 exactamente. Y el otro es la posición número 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente este sería mi dato de este percentil. Ahora, veamos, una distribución estadística viene dada por la siguiente tabla. Tenemos de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, etc. Y miramos cuántas frecuencias tienen. Eso lo estamos haciendo con una acumulada, por ejemplo, ¿verdad? El primero tiene 3 frecuencias, el siguiente 5, el siguiente 7 y así sucesivamente. Entonces, complementos de la tabla con la frecuencia acumuladas. Tenemos de 10 a 15, que sería la frecuencia, ¿verdad? Recordemos que XY va a ser el rango que va a ser la 10, 25 y 2, 12.5 y así sucesivamente, ¿verdad? Esos son los datos que tenemos. Ahora, estas son frecuencias que absolutas, frecuencias acumuladas. Entonces, la primera es obviamente 3, la siguiente es 3 más el siguiente dato que sería 5.
Después tenemos un dato de 7 más 8, ¿verdad? Me da 15. Y 15 más 4 es 19. Y 19 más 21, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestras frecuencias absolutas y el intervalo donde se encuentra el porcentil 70, dice. Entonces, ¿qué aplico n? N, ¿cuál es la cantidad de datos que tenemos? Es esta, vean, 21. Ahora me están pidiendo el percentil 70. Entonces, 70 por n es este dato y lo vamos a, en este caso, 21, que sería n, ¿verdad? Y lo dividimos por 100. Entonces, el dato me da 14.7. En la columna de las frecuencias acumuladas identificamos el intervalo que contiene a 14.7, que sería este intervalo, ¿verdad? Siguiente, aplicamos la fórmula para el cálculo de percentil. Sería 20, ¿verdad? La frecuencia absoluta menos 1 sería 8, porque sería 9 menos 8. Acá la tenemos. La frecuencia absoluta anda en el número 7, que sería este dato, ¿verdad? Recordemos que este menos 1 es que nos indica la anterior, la frecuencia acumulada anterior. Entonces, como está en este punto, y en el 7, y aquí tendríamos el número 7, y pues la amplitud va a ser de 5, ¿verdad? Porque es de 10 a 15, es 5 datos, entonces la amplitud es 5, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Los colocamos los datos en la fórmula, y yo ya sé que es 20 más 14.7 menos 8 dividido 7, y esto lo multiplico por su amplitud, y me va a dar el percentil que tenemos. Entonces, sería 14.7 menos 8, serían 6.7 dividido 7, es 0.9 más o menos, por 5, ¿verdad? Que serían 4 punto algo, 4.79, y esto lo voy a sumar a 20. Entonces, 20 más 4.79 sería 24.79. Entonces, este sería mi percentil 70, 24.79. Y por último, pues pasamos a la fase de preguntas de esta semana. Y la primera, van a ustedes a definir qué son medidas de tendencia no central. Van a definir eso. La siguiente, defina qué son. Esta pregunta, defina qué son percentiles. Y cómo se calculan los percentiles en datos agrupados. Y con esto estaríamos concluyendo por su atención. Nos estaremos viendo la otra semana, primero Dios, ya con lo que corresponde a la clase número 8. No